Hola a todos, mi nombre es Amos y en el vídeo de hoy vamos a ver la tercera parte de la aplicación de las señales en Angular. Vamos a refactorizar la carpeta de modules, vamos a crear una carpeta de componentes y luego en fotos crearemos una imagen base porque se repite mucho en los dos componentes que ahora queremos. Y luego para el tema de poder pintar una imagen utilizaremos with component input binding, que ahora veremos de qué se trata esa funcionalidad. Luego veremos también el tema de la foto o cómo acceder a ella, ¿vale? Luego tendremos un search component porque os quiero enseñar un ejemplo con output from observable cuando escuchamos cambios cuando escribimos, ¿vale? Y el to observable. Y bueno, sin más dilación, pues vámonos al código. Lo que vamos a empezar haciendo es vámonos aquí a modules y vamos a crear aquí una carpeta que sea components, vale. Y tenemos pues favoritos, fotos y el componente de búsqueda que yo lo he creado y bueno, ahora os lo mostraré, vale. Lo metemos en components y el de búsqueda, por ejemplo, es básicamente pues un input, vale, que ya lo ubicaremos luego para hacer la búsqueda. Luego aquí en las rutas del layout, vale, para poder ir a una foto única cuando estemos en favoritos y hagamos clic, vale, lo que vamos a tener que hacer es crear una ruta para ello. Estos componentes están desplazados, vale. Creamos y le ponemos que queremos acceder pues por ID, vale, y lo que queremos es acceder a foto, vale. Accedemos a foto. ¿Y cómo capturamos esta ID de aquí? Pues hay diferentes maneras. La manera que se venía siguiendo es la de acceder pues por activate route, ¿vale? Es decir, en favoritos, porque lo que haremos es hacer clic en una imagen del favorito e irnos. Aquí, por ejemplo, mira, vamos a crearlo ya. Clic. Esto es show photo, ¿vale? Y le pasamos el ID. El foto.id. Foto ID. Este es el foto ID, ¿vale? Y ahora nos vamos aquí. Aquí nos tenemos que poner el router, ¿vale? Private read-only router. Y es this.router, ¿vale? Y navigate by URL, ¿vale? Y nos vamos a barra fotos, barra foto ID, ¿vale? Lo que queremos es poder navegar desde favoritos cuando hagamos clic en la imagen, navegar a esa ruta de esa única foto, ¿vale? Pues en este caso pues para poder verla lo que vamos a hacer es algo muy básico, ¿vale? Vamos en foto. Ahora vámonos a foto, ¿vale? Y lo voy a enseñar. En foto básicamente no tenemos nada aquí. Y lo que os venía diciendo es cómo accedemos por ese ID, ¿no? Pues para acceder por ese ID lo que hay que hacer es, bueno, lo que se venía haciendo es que tú te inyectabas el activated route, ¿vale? El router, y aquí pues podías acceder a los query params o al data o al resolver o lo que quisieses. Ahora Angular nos provee de una nueva funcionalidad que se llama en el router with component input binding, ¿vale? ¿Qué hace esto?
Este with component input binding lo que hace es resolvernos los bindings de nuestros inputs. Hace el set input por detrás, ¿vale? Si nos fuéramos al código fuente de Angular para ver esto, del with component input binding, hace básicamente eso. Nos resuelve los inputs por detrás, se suscribe de igual manera a la activated route, ¿vale? Haría pues activated route, por ponerlo, inject, ¿vale? De activated route, ¿vale? Y en el constructor o donde quisiésemos podríamos hacer param.map.get o los parámetros y nos suscribimos, ¿vale? Y aquí pues cuando nos llega todo es cuando le decimos si contiene esto devuelve params, subscribe, esto nos devuelve un params. Sí, pero ¿de qué es este params? Este params es de llave valor, ¿vale? Es un record de llave valor. Si contiene con llave pues nuestro param, el ID, pues lo cogemos. La manera que se sigue ahora con el with component input binding es esta. ID, ¿vale? Más que ID es photo ID, no, es ID porque nos viene por la URL y le hemos puesto ID en las rutas, ¿vale? Es igual a input y ya está, ya lo tendríamos, ¿vale? Porque lo resuelve con esa funcionalidad. Si hacemos un console .log de ID, en el constructor no, esto se resuelve implements en el onInit, ¿vale? No se resuelve en el constructor. This.id, ¿vale? Guardamos todo y si nos vamos al navegador, abrimos consola, nos vamos a favoritos, ahí añadimos alguno y hacemos clic encima de la imagen porque le hemos puesto un clic, ¿vale? Podéis ver cómo obtenemos el ID aquí. Es estupendo, esto nos ahorra mucho trabajo. Vale, volviendo al código, lo que yo voy a hacer, no me voy a basar en este ID, sino es que voy a recibir una foto directamente, ¿vale? Photo.required y aquí lo que voy a hacer es if photo, ¿vale? Píntame pues una imagen que básicamente voy a coger esto, ¿vale? Este de aquí lo voy a coger, lo voy a pegar aquí, ¿vale? Photo URL y photo ID y me voy a traer aquí el ng optimized image, ¿vale? Foto este init fuera, no nos hace falta, ¿vale? Y este es de tipo foto para que infiera bien el tipado, vale. Y os preguntaréis, pero si foto no está en la URL, nosotros en la URL hemos puesto ID, pero lo voy a hacer mediante un resolver, ¿vale? Aquí en modules voy a crear una carpeta que sea resolvers, ¿vale? Y voy a meter aquí un photo.resolver.ts, ¿vale? Y vamos a exportar pues nuestro resolver, export const photo resolver, ¿vale? Y este es igual a la ruta, al route, que es activated route snapshot, ¿vale? Para acceder a la ruta actual. Y lo que queremos atrapar es primero el const photo ID, ¿vale? Esto es igual a route.photo
para map.get id, ¿vale? Y si no tenemos foto id, lo que haremos es pues devolver un observable vacío, undefined, ¿vale? Sin definir. Luego tendríamos que atrapar esa foto, ¿vale? ¿Y cómo la atrapamos? Lo que más me gusta aquí es que podemos hacer cosas como la siguiente, ¿vale? Podemos hacer un inject de favorites service, ¿vale? Punto get favorite, ¿vale? Porque estamos en favoritos y lo que cogemos es el photo ID, foto que lo resolvemos por el photo ID, ¿vale? Si no tenemos foto, ¿vale? Pues de igual manera lo que devolvemos es un vamos a inyectarlo aquí al router, inject the router, y lo que devolvemos es un router.navigate y lo enviamos a fotos, ¿vale? Si al final no hay foto en favoritos por cualquier cosa, ¿vale? Esto es para asegurarnos, y si no, pues devolvemos foto. Y como metemos este resolver, pues nos vamos a las rutas, ¿vale? Y aquí abajo le decimos resolve, ¿vale? Y le decimos que foto es de tipo photo resolver, ¿vale? Si nos vamos ahora a nuestros favoritos, tenemos el click aquí, ¿vale? Tenemos el click y aquí está, ¿vale? De hecho lo ha pintado ya. Vamos a favoritos, hacemos clic, ¿vale? ¿Veis qué bonito? Hacemos clic, ¿vale? Hacemos clic, se pinta entera, pero no me gusta a mí que se pinte del todo, ¿no? Yo creo que esto hay que meterlo en un div class flex items center justify center. Por eso me gustó Tailwind, porque con las clases estas de utilidad se puede hacer muchas cosas, ¿vale? Volvamos al código, al navegador, disculpad. Antes no sé si he vuelto al navegador, pero creo que sí, ¿vale? Disculpad. Vamos a añadir más, por ejemplo, y estamos en favoritos. Le damos. ¿Nos ha guardado bien esto? Sí, justify. Y esto será pues porque en el código tiene un width full, ¿vale? Volvemos, ¿vale? Vamos a ponerle margin top de un rem, por ejemplo, ¿vale? Y algo así quería conseguir, ¿vale? Luego vosotros podéis jugar como queráis con todo esto, ¿vale? Sin problema. Pero va, lo veis, ¿no? Si lo eliminamos, se elimina. ¡Ay! Se elimina y vuelve a fotos. A ver quién me sabe decir por qué cuando eliminamos un favorito no se queda, ¿vale? Y vuelve a fotos. A ver si alguien lo sabe con el código. Vamos a favoritos. Y en el código a ver si lo sabéis. Tomaros un momento, pausar el vídeo y a ver si lo sabéis. Vale. Si lo habéis descubierto es por el bubble, ¿vale? Porque cuando hacemos clic desde abajo del todo, sube hacia arriba en JavaScript, hace un bubble propagation. ¿Y qué pasa? Que cuando hacemos clic aquí, luego también hacemos clic aquí. Pues si hacemos clic primero en show photo, aquí no va, ¿vale? Porque va hacia arriba. Para evitar esto, lo que hay que hacer es que cuando yo haga clic, decirle que pare de subir. ¿Cómo lo hacemos? Pues con $event.stop propagation, ¿vale? Que pare la propagación. Vale, vamos a comprobarlo. Si me voy a favoritos, elimino, vale, ahora se queda.
Hay una cosa interesante eh, que es parecida, pero no tiene nada que ver, que es en AppConfig. Ahora han puesto este provider, la de la detección de cambios, y le han puesto el event coalescing a true, ¿vale? Esto es importante para el caso que nos concernía. Nosotros aquí, eh, nosotros aquí, eh, claro, si no le ponemos esto, se va hacia arriba. Primero aquí y luego aquí. ¿Y eso qué pasa con esto? Que hace dos ciclos de detección de cambios. Es decir, primero hace trigger aquí y luego hace trigger aquí. ¿Vale? Si yo quitara esto, porque me interesa tener que cuando haga clic también se ejecute esto de aquí arriba, esto lo que me permite es solo hacer una detección de cambios, ¿vale? Únicamente una. Eso está muy bien. Vale, habéis podido ver como en foto, ¿vale? Tenemos este resolver de aquí y con el with component input binding data lo resolvemos directamente, ¿vale? Vamos a ver qué más nos queda por aquí. El single photo lo hemos hecho. Vamos a refactorizar un momento estos componentes, ¿vale? Porque en favoritos, foto lo voy a dejar porque es pequeño y esto no tiene nada que ver. Pero en favoritos y en foto... a ver, en foto y en favoritos... Foto... Favoritos... No creo que haga falta hacer otro componente porque tampoco es tanto lo que hay, ¿vale? Son 20 líneas. Yo soy partidario de hacer split en todo y hacer pues a lo mejor un componente y luego con un ng content que metan su imagen, ¿vale? Porque es muy quejica esta directiva con el ng optimize image si no le pasas de manera estática el width y el height, ¿vale? Hay que jugar un poco con ello. Vale, lo dejamos así. Entonces vamos a ver, vámonos con el search component, que es muy chulo, ¿vale? Lo voy a enseñar ahora lo que vamos a hacer en el search component. Nos vamos al search component y el search lo voy a meter en fotos, ¿vale? Porque está relacionado con las imágenes. Vámonos al código, disculpad. Y lo vamos a meter en fotos, ¿vale? Nos lo traemos en fotos. Aquí. Vale, lo voy a meter justo aquí. Search. Vale. Guardamos. Y para que lo que veáis es este aquí, es este buscador, ¿vale? Me gustaría que al escribir, ¿vale? Se filtrase aquí. Aquí evidentemente voy a filtrar por ID. Voy a poner dos chorradas. Pero bueno, esto en un ejemplo real pues serviría mucho mejor, ¿vale? Vamos a verlo. En el search, lo que yo quiero hacer en nuestro search es, claro, lo quiero hacer full señales. Hay que ponerle una señal, ¿vale? Signal, que es lo que va a hacer el two-way data binding entre el input, ¿vale? y nuestro modelo. Entonces, vamos a importarnos el forms module. ¿Por qué? Pues porque aquí reside el ng model para hacer el banana in a box, ¿vale? Aquí vamos a pasar el search, ¿vale? Y lo que nos devuelve aquí pues es una señal. Cuando yo escribo pues obtengo aquí la información, ¿vale? Y lo que yo quiero hacer con esta señal es pasársela como output a fotos, a mi padre, que es fotos, ¿vale? Porque el search reside aquí. Lo que yo quiero hacer es aquí obtener en este evento, ¿vale? Obtenerlo aquí y luego cada vez que cambie pues filtrar, ¿vale? Esto pues de la manera tradicional sería con un arroba output y luego haríais pues cada vez que cambia a lo mejor con un evento input, ¿no?
y demás, pues pasarle valores. Pero nosotros vamos a hacer con señales y jugaremos con lo siguiente, ¿vale? Vamos a jugar, vamos a crearnos un search term es igual a output from observable, ¿vale? Esto es de la librería RxJS Interop del paquete de core, y lo que nos permite es crear un output, ¿vale? Un output que no está basado en RxJS, acordaros del vídeo, no está basado en RxJS, un output de nuestro observable, ¿vale? ¿Y qué observable? Porque esto es una señal, ¿vale? Pues le podemos pasar un toObservable, también de RxJS, interop, ¿vale? Un toObservable, y podemos convertir una señal en un observable. Fijaros, podemos convertir nuestro tsearch, ¿vale? En un observable. Esto es increíble. Y podemos hacer un pipe, podemos ponerle un debounce time de 500, ¿vale? Y luego un distinct until change, ¿vale? Para que si escribo lo mismo, que no se ejecute esto, ¿vale? Y esto para que se espere un poco antes de escribir, ¿vale? Y si yo me voy a fotos, fijaros que ya directamente, si yo busco, ya me aparece el search term, ¿vale? Y aquí lo que voy a hacer es filter fotos, y le paso el término de búsqueda, que en este caso lo recibimos por el parámetro evento, ¿vale? Vamos a filtrarlo aquí, filter fotos, tipo voids, ¿vale? Y aquí me llega el search term de tipo string, ¿vale? Y lo que yo quiero aquí es, en el HTML, no filtrar directamente por fotos, sino por otra señal que sea filtered fotos, para que fotos me quede inerte y siempre pueda filtrar por todos, ¿vale? Es decir, este siempre será todos. Y ahora tengo otro que es filtered fotos, que pues es lo mismo básicamente, ¿vale? Aquí abajo esto es lo mismo, es filtered fotos, ¿vale? Y lo que hay que hacer aquí es en filtered fotos, claro, aquí cuando añadimos favoritos tenemos las fotos que han cambiado, y entonces pues this.filteredPhotos.set le voy a meter pues lo que hay en this.photos, ¿vale? Set filtered photos, filteredPhotos.set, ¿vale? ¿Dónde más? Pues cuando me suscribo y obtengo nuevas fotos, de igual manera. Y aquí abajo, en primer lugar, ¿vale? Si no hay search term, ¿vale? Lo que vamos a hacer es lo mismo, porque si es nulo, imaginaos que he filtrado antes, pero de repente borro todo, quiero que devuelva todo, ¿vale? Hacemos un return, y si no, pues creo que tenía algo para esto, ¿vale? Voy a hacer esto, pero en vez de fotos es filtered photos.set de fotos filter, y aquí es p.includes, bueno, p.id.includes, y que incluya el término de búsqueda, ¿vale? Que es el search term, ¿vale? Este filter voy a mover aquí abajo para que sea mejor. ¿Vale? Y yo creo que ya estaría todo, ¿vale? Vamos a comprobarlo. Vamos al navegador. Vale, vamos a buscar bueno, para que lo veáis mejor, en fotos vamos a ponerle aquí, por ejemplo,
P y Photo ID, ¿vale? Photo ID, sí. Eso es para que veamos que se filtra bien, ¿vale? ¿Vale? Por ejemplo, el guión 2, si yo pongo un guión me saca todo, evidentemente, y si pongo un 2, ¿vale? Me saca todos los que sea con 2. 22, 23, 28, 29, ¿vale? Si yo pongo un guión 1 o un guión 9, ¿vale? Me los filtra bien. Vale. Otra cosa que podríais arreglar aquí, pues es el tema de la directiva de cargar más, ¿vale? ¿Cómo lo haría yo aquí? A lo mejor cuando filtras, claro, cuando filtras, a ver, vamos a inspeccionar, por ejemplo, que habíamos puesto el 9, ¿no? Tengo 2 y este que es el último, ¿vale? Este elemento que es el último, este div is last item true, ¿vale? Este es el true, pero no se está cargando más contenido. ¿Vale? No lo hace instantáneo. Esto, pues bueno, es básicamente mirarlo, ¿vale? Y utilizar otra estrategia para cargar más contenido, ¿vale? En el caso de tener algún tipo de filtrado, ¿vale? A lo mejor paginación u otra cosa, ¿vale? Y bueno, pues ya está, es lo que os quería mostrar en este vídeo, ¿vale? Y quedaros con dos cosas muy chulas que hemos visto, que es el with component input binding, ¿vale? Y el cómo realizar ese search, ¿vale? A partir de una señal con el ngModel, lo pasamos a observable y luego lo pasamos a un output y jugamos con esa librería de RxJS Interop, ¿vale? En la parte 4 vamos a realizar un store a partir de esta aplicación, pero lo vamos a realizar con señales, ¿vale? Ni con Redux ni con NGRX, aunque seguiremos la metodología de Redux, pero lo realizaremos a nivel de store y a nivel de providers de la propia aplicación, ¿vale? Y dejar en los comentarios si os ha gustado o lo haríais de manera diferente o cómo lo habéis implementado vosotros, ¿vale? Muchas gracias y un saludo.